Tarjeta de presentación. En Mundo UR Radio. Nuestra tarjeta de presentación del día de hoy tenemos a una persona que admiramos, que apreciamos y que seguimos, porque yo confieso que buena parte de mis recetas las sigo por el canal de YouTube de Sumito. Yo me he dado unas ínfulas, Sí. Ricardo, con las recetas que eventualmente preparo, sobre todo la de la pizca andina, que es receta de Sumito. Y bueno, al final tengo que decir, esta no es mi receta, esta es la receta de Sumito Esteves con nosotros, por supuesto, chef, escritor, empresario, educador, personalidad que todos conocemos, uno de los cocineros más importantes de Venezuela, reconocidos tanto en nuestro país como en el exterior, y bueno, un hombre además que ha hecho de nuestros sabores una manera, una tarjeta de presentación de nuestro país. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te ha ido? Bien, Marisabel, qué rico. Y Ricardo, qué bueno hablar con ustedes de aquí. Bueno, nos encanta conversar contigo, Sumito, y bueno, poder dar a conocer quién eres, cómo comenzaste, y bueno, cómo has llegado a donde has llegado, ¿no? Que en estos momentos entiendo estás en Chile, ¿no? Sí, estoy en Chile, estoy en Santiago de Chile. Tú eres merideño. Sí, realmente soy caraqueño, pero soy Ajá. merideño. O sea, yo llegué a Mérida chiquitito. Hice preparatoria, primaria, secundaria y universidad en Mérida, así que soy merideño. Pero de alguna manera, de verdad, que yo tenía esa Ujú. duda, Sumito, porque tú tienes un acento muy caraqueño, o sea, uno te escucha y uno Totalmente caraqueño. puede sentir al muchacho caraqueño en todas partes. Sí, sí, yo intuyo, es raro porque le pasa a mi hermana también, le pasa a mi hermano, y todos somos criados en Mérida, pues de chiquito. Pero yo creo que lo que pasó fue simplemente un tema de casa. Mi papá es caraqueño, se separó estando yo muy chiquito de mi mamá no nos hablaba sino en hindú, inglés, español, Ujú, por lo tanto tampoco había acento andino en la casa de mi ujú, mamá. Y luego además mi papá se casa en segundas nupcias con una caraqueñísima ujú, también, y mi ujú. abuela caraqueña. Entonces al final las voces venezolanas que yo tenía cotidianas eran muy de Caracas. Claro, claro. Mira, oye, tú sabes que tú siempre hablas de cómo los sabores y los olores de tu infancia se quedaron en ti y buena parte de tu cocina así lo transmites. Y de hecho, los olores y los sabores de esa ascendencia hindú de tu mamá. Cuéntanos cómo fue eso, tu mamá y tu papá, dónde se conocieron, allá en los Andes. ¿Cómo llega tu mamá además a Venezuela? No, bueno, mi mamá y mi papá se conocieron en la universidad fuera de Ujú, Venezuela. Y claro, cuando se gradúa, mi mamá era filóloga y mi ujú, papá es físico. Y en ese momento estaba conformándose el Departamento de Ciencias, la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes en Mérida, estamos hablando de 1965. Era como todo un proyecto del nacimiento de la Facultad de Ciencias en Mérida, y se estaba armando todo el equipo nuevo para la Escuela de Física, y a mi papá se lo traen recién graduado en esa primera camada de gente que llegó a Mérida para hacer la Escuela de Ciencias. ujú. Y mi mamá también trabajó toda su vida en la universidad, pero como filóloga en la Facultad de Idiomas. O sea, tu mamá se vino con tu papá sin conocer al país. Claro, ni idea, más Ujú, que ahí no había WhatsApp ni nada, pues mi mamá vino de la India en ese ujú. momento, porque fue a despedirse de los de la familia, agarró un avión que no tengo idea, honestamente, cómo sería viajar en 1965 hasta Caracas, y de hecho, oye, eso no me queda claro si fue inmediato o no, Ujú, pero hay como un cuento mítico en la familia que mi papá la buscó en un auto, y la llevó de una vez a pasear hacia el llano y luego hacia los Andes, porque mi mamá siempre contaba ese viaje. Lo que no me queda claro, tendría que preguntarle a mi papá ujú. o a mi abuela, que bueno, imagínate, mi abuela cumple pasado mañana 103 años. Qué belleza, Eh, ten- vale. Tendría que preguntarle a ellos en qué momento fue el viaje, si fue recién llegada mi mamá y de una vez se fueron a Mérida o fue después, honestamente no lo sé. Pero en todo caso, eso habla de tu mamá como una mujer que se dejó llevar por el amor, se dejó llevar por la aventura. Es que yo creo que esa es una de las fuerzas que más hacen migrar a las personas. Ujú. Obviamente condiciones Normales. extraordinarias que Sí. siempre son terribles, como pueden ser eventos naturales, guerras, pobreza. Indudablemente eso genera unos flujos migratorios muy grandes, pero,
pero no hay que subestimar la fuerza migratoria del enamoramiento, por decirlo así. Además es maravillosa Sí, porque te yo va conozco lleno de varios casos. ilusiones. Sí, sí, sí. ¿Y recuerdas cuál fue esa primera vez que hiciste una receta, que estuviste en tu casa y cuál fue el primer sabor bueno, que tú decidiste cocinar con tu familia? Oye, yo cocino desde muy chiquito, yo no sabía que desde tan chiquito, yo pensé que era más grande, pero mi mamá sí me contó, antes de morir, mi mamá murió hace 2 años, Ujú. ella siempre me lo contó ya hace poco, pues me contó mi mamá, así como quien dice cualquier cosa, me dijo, oye, qué curioso, yo cada vez que cocinaba, tú llegabas gateando, porque todavía no caminabas y Por el te vómito. venías inmediatamente a la cocina. Y yo digo, ¿cómo así? Me dice, Sumo, yo empezaba a cocinar y donde tú estuvieras en la casa, te venías gateando a la cocina. Entonces yo intuyo, para tratar de darle por lo menos una lógica a ese cuento de mi mamá, que porque soy muy olfativo, que debo haber Ujú. sido muy olfativo de chiquitito, y obviamente en lo que cambiaban los olores de la casa porque estaban emanando de la cocina, pues me iba como instintivamente buscando ese olor. Ujú. Entonces, yo no sé exactamente cuándo empecé yo a cocinar, porque mis recuerdos son desde muy chiquito siempre metido en la cocina. Qué chévere, qué chévere. Y yo me imagino que el ser olfativo, me acuerdo Ujú. un libro de Peter Susskind, el perfume, o sea, cómo llega cuando las personas que tienen esa posibilidad de ser Sentido ese desarrollado. sentido tan Sí. desarrollado, pues bueno, te pregunto, ¿eso coayuda para que seas un buen cocinero? Por aquellos que están muy ligados, ¿no? El ¿No? olfato y el gusto. Es fundamental, ¿no? Porque eso es una combinación como todo. Yo creo que todos nacemos con Ujú. alguno de los sentidos, Sí. digamos, un poco más desarrollados que el otro, todos, pues. Yo tuve toda la vida a mi socio Héctor Romero, que es uno de los grandes chefs de Ujú. Venezuela, pero además de él, de eso, Héctor es artista plástico y fue maestro de la Reverón durante muchos años. Y Héctor me mostraba a veces, mira cómo se arma ese gris entre esa columna y esa viga, porque esos dos colores siempre generan un punto gris. Yo miraba y no veía el gris por ningún lado. Yo decía, bueno, este hombre obviamente tiene el cerebro lo guiado de una manera distinta a la mía, de manera natural. Entonces, claro, todos nacemos con un sentido seguramente preferente, por eso la gente habla de oído perfecto, de vista Mm. perfecta, qué sé yo, y además está el entrenamiento, porque de nada sirva tener, o sea, debe haber millones de personas con oído perfecto que ni siquiera lo saben porque nunca se enfrentaron Sí, al solfeo, al profesor y a la música. sí. En mi caso es una combinación de ambas cosas, ¿no? Una propensión natural al olfato y un entrenamiento de vida alrededor de él. Sí. Mira, tenemos que ir a la pausa, va a ser muy breve. Al regreso, me gustaría que nos cuentes ya el sumito de la adolescencia, el sumito del adulto joven cuando decide meterse en los fogones como forma de vida. Mundo UR Radio con María Isabel Parra. Circuito Éxitos. Tarjeta de presentación. En Mundo UR Radio. Continuamos en esta última parte de la tarjeta de presentación de Sumito Esteves. Ya estamos con el Sumito joven, adolescente. No sé si fue a esa edad o mayor que decidiste pues, ser un hombre que estuviera ligado definitivamente al tema de la cocina. O sea, él definitivamente vino después que me gradué de la Ujú, universidad. Yo estudié física primero. ujú. Tú eres Pero ya para ese momento, físico, de verdad, sí, Sumito, sí, porque imagínate. mi papá físico también, no sé, seguí los pasos de mi papá en la ULA. Ujú, Ahora, ahí me refiero al definitivo, ujú. pero claramente cuando yo tomé esa decisión ya yo venía cocinando mucho, e inclusive matando tigres en cocina para ganarme una platica. Ahora, yo para la adolescencia ya cocinaba mucho, era el que cocinaba en casa. No, tampoco es tan inusual, es lo que Ujú, te quiero decir. Yo ujú, creo, yo tengo mi teoría de que todo muchacho en casa termina de alguna manera también haciendo algo con lo que se destaca. ujú. Entonces siempre hay el que es pianista, el que es beisbolista, y tiene que ver mucho con la misma casa, ¿no? En casa de mi Claro. papá se cocina muy bien, en casa de mi mamá se cocinaba maravilloso, los códigos, por lo tanto, conversación tenían que ver mucho con cocina muchas veces, y por eso, digamos, también fue mi manera de destacarme por sobre mi hermana chelista o mi hermano Ujú, científico, qué sé yo era el cocinero. Eh, pero en todo caso, cuando yo decido hacer la tesis de grado en Caracas, yo estudié en la ULA en ujú. Mérida, pero me interesó mucho hacer la tesis en Caracas,
yo llegué a Caracas y no me daban los reales. Y además yo me casé muy joven, en Ujú. primeras nupcias. Entonces yo llego además casado, a los 10, yo tendría cuánto, 21 años, ponle, cuando llegué a Caracas. Entonces no me daban los Ujú. reales. Entonces yo consigo primero un trabajo aburridísimo mientras hacía la tesis de grado, que era como empadronador del censo. Estoy hablando de 1900, debe haber sido 1982 por ahí, el Y además censo en la 82. calle, pasando calor. Era horrible el trabajo. Entonces, después me ascendieron y lo que tenía que hacer era como ir como haciendo los mapas de los empadronadores sobre mapas físicos de las cuadras de Caracas. Por cierto, sorpresivamente estaba muy bien montado eso. Ujú, Y cuando digo sorpresivamente es que hoy ahorita en Google uno lo ve fácil, un ujú, mapa. Pero ahí te estoy hablando que barrios que uno consideraría que no están levantados, qué sé yo, cualquier barrio de Caracas que ha ido creciendo con cierta manera desordenada, eran bien ordenados, se tenían los números de las casas, se sabían en dónde estaban. Te estoy hablando de Petare, por ujú, ejemplo. ujú. A mí eso Bueno, siempre me imagínate. impresionó. Y Ujú, estoy hablando de una época en que no existía internet. O ujú, sea, que olvídate de un Google Maps. Pero bueno, ese fue el primer trabajo y tuve la enorme suerte de hacerme amigo de Diana Reches, uruguaya, que era la agregado cultural de la Comunidad Europea para América Latina con sede en Caracas. ujú. Y una vez yo le cocino a Diana y Diana me dice a mí, oye, pero tú cocinas riquísimo, ¿porque tú no te ganas una platica con eso? Y ella me puso en contacto con sus amigos diplomáticos, del Ujú. círculo diplomático, y la verdad que hice la tesis de grado de física matando tigre, cocinando para 5, 6, 7, 8 personas en su casa, cenas de cuerpos diplomáticos, pero no estoy Imagínate. hablando de las embajadas, sino como en las casas de las Ajá, personas ajá. cuando tenían amigos. Y esa matadera de tigre fue la que terminó haciendo que yo dijera, oye, pero se puede vivir de esto. Qué maravilla. ¿Y después estudiaste? No, No. porque cuando yo me graduó de la universidad, que decido empezar formalmente a trabajar en cocina, ya yo venía haciendo una pasantía en un Ok. restaurante. Estamos hablando de una Venezuela, estoy hablando de 1989, cuando yo me graduó. O sea que esto del empadronamiento del en 88, perdón. En 1989, cuando yo me gradué de física, en Venezuela no había escuelas de cocina salvo el INSE, Imagínate. pero no existía el concepto de una escuela de cocina. Entonces yo primero intento ver si Fundayacucho me da una beca para estudiar cocina en el exterior, pero Ujú, bueno, no era prioridad del país ni mucho menos de Fundayacucho como ente, y por lo tanto no consigo esa beca. Hice todo lo que hicimos todos los de mi generación, que fue aprender con maestros. Había en ujú, esa época muy buenos cocineros en Caracas, todavía los hay, pues, pero digamos, fue el viejo camino del maestro. Cuando te hablo de una generación, es una generación. Te estoy ujú. hablando qué sé yo, Francisco Avenante, que está todavía en el bistró ahí, del mismo Héctor Sí. Romero, de Edgar Leal, que está en Miami, de Aitor Gavizo, que está en España. O Es sea, tú decir, hay buscabas a toda tu una generación. maestro, trabajabas con tu maestro y así es que aprendías las técnicas, ¿no? Correcto, que Ujú, en su primer momento fue con el chef Franz Conde, venezolano, que actualmente es el chef ejecutivo del Hilton en Ámsterdam, y posteriormente con un francés que era Pierre Blanchard. ujú, Pero literalmente lo aprendías como un oficio. Te ujú, metías en la cocina y aprendías con un maestro. ujú. ¿Y cuál fue ese primer proyecto vinculado a la cocina que sientes que ya despegó tu carrera? Y aprovecho para hacerte dos preguntas en uno. También, ¿cuál fue esa vez que lograste que te conocieran y que te hicieras ya una persona que los medios vieran como una opción para eso, para enseñar cocina a través de la televisión y la radio? Claro, son dos periodos muy distintos. Ujú, Yo soy chef por primera vez como en 1992, en un restaurante en Las Mercedes que se llamó La Vinoteca Delfino, que lo hizo Domingo Delfino, ujú. o Domingo con sus hermanos. Y ese restaurante se hizo con mucha ambición y mucha inversión, y por lo tanto fue un restaurante muy de moda. Y por ese restaurante pasó como el jet set, Mm, eh, tanto cultural como farándula de Venezuela, en ese periodo entre 1992 y 1993. Entonces yo me hice en esa época muy amigo de gente que es muy amiga mía hoy en ujú, día. Luis Chatén, Giordano, por ujú. ejemplo, que son grandes amigos míos, eran estrellas en ese momento y yo era como el cocinero mascota de ese grupo de personas en ese momento. Eh, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo en ese año de 1993, si no me equivoco, salgo en la primera plana del extinto Diario de Caracas, Ujú, primera plana perdón, de la revista del Diario de ujú, Caracas, que eran revistas con toda la formalidad que venían encartadas, ujú. y salgo en primera plana. Y en el Universal de esa época, a mí me escribe un artículo Javier Vidal en su columna del Imagínate. Universal. Entonces, claro, yo era muy muchacho
pero como que tuve la suerte Ujú. de convertirme en mascota de los famosos en ese momento. Bueno, que Eso eras es, bueno y bueno, te diste a conocer. Mira, tenemos un segmento ya antes de finalizar que se llama En 3 y 2, que lo hace aquí mi estimado y que, bueno, pone a sí mismo en 3 y 2 a nuestros invitados. Así que, señor Ricky. Adelante. Preguntas que te ponen en 3 y 2. Con Ricardo Martínez Osorio. Te voy a te voy a dar dos opciones y nos tienes que decir por cuál y por qué. ¿Caracas o Santiago de Chile? no, pues Caracas, de largo. O sea, eso no lo pongo yo en duda. Digamos, Caracas para mí es mi ciudad. ¿Mérida o Margarita? Margarita también, aunque yo sea merideño. En Margarita es el lugar donde yo he sido más feliz en mi vida. ¿Dulce o salado? Salado. Detesto el dulce, de hecho. ¿Chef o profesor de cocina? ¿Cómo te define? Ya a estas alturas como chef, ya son muchos años Ujú. de oficio. Mm. Y por último, ¿radio o televisión? ¿En qué medio te sientes más cómodo? En radio, aunque dejé de hacerla, sigo haciendo televisión a través de YouTube, Ujú. pero digamos, la intimidad que tiene la radio es una cosa envidiable, envidiable. Sumito, tú viniste a Venezuela, creo que hace un año, ¿no? Tal vez o menos, Sí, en 6 meses, diciembre, en ¿no? agosto pasado. En Ajá, agosto en pasado. agosto pasado. Y tus relatos sobre tu reencuentro con el país fueron bien, bien emocionantes. ¿Qué te dejó a ti ese último viaje a nuestro país? Bueno, primero uy, ¿qué me dejó? Me reconcilió con muchas cosas, porque yo tuve que Ujú, salir del país, o ujú, sea, no quise. Y por lo tanto me sentí con la misma curva de todos los emigrantes, Isabel. O sea, todos los que emigran de alguna manera en un momento se sienten cobardes porque ujú. porque no me quedé luchando. Oye, qué bravo los que sí se quedaron, qué admirable los que sí se quedaron. Pero yo tenía unas razones extremadamente personales por las cuales tenía que hacerlo. Por lo tanto, esa curva me llevó a en algún momento sentir que yo había abandonado mi propio país y que por lo tanto había abandonado las querencias Ujú, de un país que ha seguido trabajando muy duro para salir adelante y que lo está haciendo además ujú, maravillosamente, cosa que es preciosa. Entonces regresar y encontrarme que los afectos siguen siendo los afectos, que el que te abrazó te sigue ujú. abrazando, para mí fue impresionantemente sanador. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un gustazo, un placer y un lujo tenerte aquí con nosotros en esta tarjeta de presentación. Un gran abrazo de aquí hasta Santiago de Chile. Te queremos mucho, te extrañamos mucho y bueno, cuando vengas esperamos tenerte aquí en nuestros estudios. Un Dale, abrazo. dale, un beso enorme a los dos. Chao. Chao. Mundo UR Radio. Con María Isabel Parra. Circuito Éxitos.